Los padres ricos de mi esposo me odiaban y trataron de que firmáramos un acuerdo prenupcial injusto, así que decidimos cortar el contacto cuando nos casamos. Pero ahora mi hijo se ha vuelto contra mí y me llama cazafortunas. Yo, mujer de 44 años, he estado casada con mi esposo durante casi 20 años. Mi esposo, Jeremy, y yo nos conocimos a través de amigos cuando estábamos en la universidad. Él estaba en un departamento diferente y era muy extrovertido, mientras que yo era un poco tímida y callada, así que al principio fui escéptica sobre salir con él cuando me invitó por primera vez. Pero fue muy insistente, así que terminé aceptando y estuvimos juntos durante toda nuestra vida universitaria. Todo en nuestra relación era perfecto, salvo por el hecho de que sus padres no me querían. De hecho, decir que no me querían es quedarse corto, me odiaban. Jeremy me presentó a su familia después de que lleváramos juntos un año, y le tomó tanto tiempo porque me había dicho que sus padres no eran personas fáciles de tratar y tenía que prepararnos a todos para la primera reunión. Yo ya le había presentado a mi familia después de salir unos meses porque me gustaba mucho y mi familia también parecía llevarse bien con él. Era dulce y maravilloso, y no tenían quejas sobre él. Sin embargo, para mí fue muy diferente cuando conocí a sus padres. No hubo calidez ni amabilidad cuando fui a su casa por primera vez. Todo era muy formal. Apenas me sonrieron, y incluso cuando hablaban conmigo, sentía que me estaban entrevistando para un trabajo y no simplemente conversando. Estaba muy nerviosa e intenté no hablar mucho porque no quería que notaran mi nerviosismo y hacer el ridículo. Jeremy, honestamente, venía de una familia muy diferente y eso me intimidaba. Eran ricos, sin duda, pero igualmente cerrados y no aprobaban el hecho de que yo no perteneciera a su mundo. Fueron muy fríos conmigo la primera vez que nos conocimos y la cena en su casa fue increíblemente incómoda para mí. No pude determinar si causé una buena impresión porque eran tan difíciles de leer, y me fui a casa sin tener idea de si les gusté o no. Pero supongo que no debería haberme preocupado, porque eso se hizo muy obvio en los siguientes años. Mi familia es bastante sencilla, no pertenecemos a la misma clase social que mis suegros. Mis padres tienen un salón de belleza juntos, y aunque no es el trabajo más glamoroso, pagó las cuentas cuando yo crecía y estoy orgullosa de ellos. Son la razón por la que mi hermana y yo estamos educadas hoy y podemos trabajar en los trabajos que queremos. Para mí, eso es inspirador, pero creo que mis suegros lo consideran vergonzoso. Mi suegro es un abogado de divorcios bastante famoso y había oído hablar de él varias veces antes de conocer a Jeremy porque era muy reputado. Incluso tenía muchos anuncios por toda la ciudad y un bufete propio, así que, como es lógico, era bastante rico y tenía una clientela de alto nivel. Pero, en lugar de ser humildes al respecto, él y mi suegra eran bastante presumidos y me menospreciaban. Obviamente, nunca lo dijeron a mi cara antes del matrimonio, pero podía darme cuenta. No soy idiota. Jeremy y yo los visitábamos aproximadamente una vez al mes y cada vez trataba de ganármelos y encajar con ellos. Me convertía en una persona completamente diferente solo porque quería que me agradaran, pero nunca funcionó y supongo que podían ver a través de mí. Jeremy fue quien me dijo que no tenía que visitarlos con él ni esforzarme tanto para que me agradaran porque no le importaba si a ellos les gustaba o no. Lo que importaba era que él me amaba y la opinión de sus padres no iba a cambiar eso. Saber eso me alivió un poco y decidí que iba a mantener mi distancia de ellos porque cada vez que los visitaba con Jeremy eran hostiles conmigo y no me sentía cómoda a su alrededor. Así fue como quedó la situación, pero siento que mi decisión de dejar de esforzarme por agradarles hizo que me despreciaran aún más de lo que ya lo hacían. Cada vez que nos veíamos después de eso, me ignoraban de una manera muy evidente y era difícil no notarlo. Conocieron a mis padres también en nuestra ceremonia de graduación, y fue un desastre. Presentamos a nuestras familias por primera vez ese día y fueron aún más horribles con mis padres de lo que lo habían sido conmigo. Me sentí muy insultada. Incluso pude notar que Jeremy estaba muy avergonzado por la forma en que sus padres se comportaron con los míos. Sé que más tarde los apartó y realmente les reprochó porque la situación entre nuestras familias había sido muy mala y mis padres estaban visiblemente molestos. Ese fue el día en que me di cuenta de que podían tener dinero, pero definitivamente no tenían ni una pizca de decencia humana o cortesía, y no eran tan sofisticados y refinados como pretendían ser ante el mundo. Antes de eso, me intimidaban, pero después de eso, comencé a encontrarles detestables y no quería tener nada que ver con ellos. Después de graduarnos, le dije a Jeremy que realmente quería estar con él, pero no podía soportar a sus padres, especialmente después de lo que había sucedido en la ceremonia de graduación y la forma en que habían sido absolutamente desagradables con mis padres. Él me dijo que no tenía que preocuparme por eso porque ahora había hablado con sus padres y ellos le habían prometido que intentarían ser mejores y aceptarnos a mí y a mi familia. Estaba escéptica, pero me quedé con él porque, a pesar de sus padres,
lo amaba mucho y aún lo amo. A los 25 años, Jeremy finalmente decidió proponerme matrimonio. Habíamos estado viviendo juntos desde que nos graduamos de la universidad y ambos teníamos trabajos decentes. Nos iba bien y era el momento perfecto para casarnos, así que dije que sí y no hubo vuelta atrás. Todos estaban felices por nosotros, excepto mis suegros, por supuesto. No hablaron con nadie en la fiesta de compromiso y solo se quedaron en una esquina con una cara amarga. Pero para entonces, ya estaba acostumbrada a que asistieran a los eventos familiares que organizaba, pero nunca trataban de ser parte de ellos, y sabía que todo era obligatorio para ellos. Estaba bien con eso. No me importaba lo que pensaran de mí porque estaba comprometida con el hombre que amaba y eso era suficiente. No necesitaba su aprobación. En los meses previos a la boda, no pensé en nadie ni en nada más que en la boda y estaba muy ocupada. Mis padres pagaban por el lugar y mi vestido, y esperaba que mis suegros cubrieran el resto de los gastos. No hablé con ellos al respecto, obviamente, pero Jeremy había hablado con ellos y ellos habían aceptado hacerlo. Sin embargo, aproximadamente un mes antes de la boda, Jeremy llegó a casa bastante enfadado y me dijo que tendríamos que arreglar el resto del dinero para la boda nosotros mismos porque había decidido cortar la relación con sus padres y no quería hablar más con ellos. Cuando le pregunté por qué haría algo así, me dijo que estaban tratando de hacerme firmar un acuerdo prenupcial antes de la boda, que tenía muchas cláusulas que serían muy insultantes para mí. Por ejemplo, no solo exigían que revelara cada detalle sobre mi situación financiera, como mis propiedades y activos, sino que también querían que revelara todo sobre mis padres y sus finanzas. Pensé que eso era una locura porque yo era la que me casaba, mis padres no tenían nada que ver con eso. Además, el acuerdo decía que en caso de que mis suegros fallecieran y aún estuviéramos casados, no recibiría nada de la herencia y tampoco tendría derecho a impugnarla. Pero lo peor de todo era que querían que aceptara que en caso de divorcio, todos los bienes conjuntos que compráramos durante el matrimonio serían para Jeremy y yo no me quedaría con nada. Tampoco tendría derecho a ninguna manutención, ni pensión, ni nada parecido si nuestro matrimonio terminaba, y si teníamos hijos, tampoco recibiría ninguna cantidad de manutención infantil, incluso si tenía la custodia total. Era un acuerdo completamente unilateral y nadie en su sano juicio lo consideraría. Jeremy me dijo que sus padres estaban tratando de obligarlo a que yo lo firmara antes de la boda, probablemente en un intento mal disimulado de hacer que lo dejara. Pero, afortunadamente, él pudo ver a través de ellos y no funcionó. Ellos le dijeron que solo habían redactado esos documentos para asegurarse de que no estaba detrás de su dinero o su herencia, y que si no era una cazafortunas, no tendría problemas en firmar ese documento. Creo que me tomaron por tonta, porque la única persona que no tendría problemas en firmar un prenupcial así sería un idiota, y yo no lo era. Después de eso, no tuvimos contacto con sus padres y fue genial. Nuestra boda salió muy bien y fuimos bastante felices después de eso. Me sentí bastante aliviada de que sus padres ya no fueran parte de nuestras vidas y no hicieron ningún intento de acercarse a Jeremy ni de hablar con él después de eso. Supongo que sus egos estaban heridos porque habíamos decidido quedarnos juntos y no lograron separarnos. No se acercaron a nosotros después de anunciar nuestro primer embarazo ni después de que di a luz a nuestra hija, y tampoco lo hicieron durante el segundo. Jeremy y yo tenemos 2 hijos ahora y las cosas han sido geniales. Nuestra hija Ellie tiene 16 años y nuestro hijo Kao tiene 12. Somos una familia feliz. Sin embargo, Ellie ha estado pasando por una fase rebelde típica de la adolescencia y ha puesto mucha tensión en nuestra relación. Aunque puedo entender el deseo adolescente de alejarse de los padres y experimentar con la vida, todavía me resulta muy difícil soltar el control que la mayoría de los padres desean. Estoy realmente preocupada por ella porque ha estado teniendo problemas en la escuela y no veo que esté haciendo algo al respecto. Todo lo que hace es chismorrear por teléfono y rara vez la veo estudiando. Realmente quiero que le vaya bien en la vida, pero cada vez que hablo con ella, me ignora y inevitablemente terminamos peleando. Es el comportamiento clásico de los adolescentes y sé que eventualmente volverá a mí, pero por ahora estamos en desacuerdo, al menos hasta que madure un poco más. Sé que aún me ama, y obviamente, yo la amo más que a nada en el mundo, pero estamos en una fase realmente difícil en este momento y sé que podemos superarlo. Obviamente, Jeremy ha sido de gran ayuda durante este tiempo, y creo que principalmente él y Kao están tratando de mantener la paz en la casa. Sí, las cosas han estado tensas entre él y yo, pero estoy haciendo lo mejor que puedo y tenemos ciertos momentos de amor y afecto, como cualquier otro padre con su hijo. Desafortunadamente, también ha habido mucha tensión entre las dos. Estamos tratando de trabajar en ello y navegar por estos nuevos territorios porque ambas estamos aprendiendo sobre la marcha. Hablando de padres, Jeremy también se reconectó con los suyos hace un par de meses después de que su padre sufrió un paro cardíaco masivo.
Su madre le dijo que podría haber perdido la vida y eso llevó a su decisión de reconciliarse con sus padres porque ambos se acercan a los 70 años y no quiere terminar las cosas en malos términos con ellos. Apoyé esa decisión porque, al final del día, no importa cómo sean como personas, siguen siendo sus padres y sé que los extraña. Le dije que no tenía ningún problema con que intentara arreglar su relación con ellos y tal vez algún día incluso yo lo consideraría. Pero por ahora, creo que es suficiente que él intente reconstruir su relación con ellos y no quiero involucrarme en este momento. Ya tengo mucho en mi plato con el trabajo y mi relación con mi hija, así que no busco asumir una responsabilidad adicional y comenzar a construir una relación con mis suegros también. Decidimos que él trataría de mantenerse en contacto con ellos y visitarlos al menos 2 veces al mes, porque también estaba ocupado, y asegurarse de que estuvieran bien. No tenía que ser parte de eso y en los días que visitara a sus padres, yo me quedaría en casa y cuidaría a los niños. Estaba bien con eso porque era lo justo. Esto ha estado ocurriendo durante los últimos 7 meses más o menos, y recientemente me dijo que quería presentarles a los niños a sus padres. Esto fue un gran paso, ya que desde que nacieron, mis hijos nunca habían conocido a sus abuelos paternos. Habían conocido a mis padres y habían pasado mucho tiempo con ellos, pero nunca con mis suegros. Siempre se les había dicho que sus abuelos paternos no querían tener nada que ver con nuestra familia, y bueno, era la verdad. Nos habían empujado al límite, especialmente a mí, y solo habíamos respondido cortándolos. No veían nada de malo en eso. Así que presentar a nuestros hijos a sus abuelos paternos era un gran acontecimiento y un paso muy significativo. Obviamente, Jeremy tenía que consultarme antes de llevarlo a cabo. Me dijo que sus padres habían estado tratando de que llevara a los niños durante meses y que lo había estado postergando, pero ahora pensaba que era finalmente el momento, así que estaba hablando conmigo al respecto. Lo pensé durante un par de días y decidí que estaba bien para mí, porque si Jeremy pensaba que estaba bien, confiaba en su juicio y estaba de acuerdo. Así que le di luz verde y el fin de semana pasado se suponía que llevaría a Cal y a Ellie a ver a sus abuelos. También estaban muy emocionados porque era algo importante, pero Cal cogió un resfriado muy fuerte unos días antes de ir y no pudo salir de casa porque no quería que infectara a otras personas. Así que solo fue Ellie a visitar a sus abuelos, y estoy muy agradecida por eso, porque cuando regresó, estaba completamente adoctrinada y se había vuelto contra mí. Se suponía que solo pasaría unas horas en su casa, pero cuando Jeremy regresó, estaba solo. Me dijo que Ellie se llevaba con sus abuelos como si se conocieran de toda la vida y que ellos habían pedido que se le permitiera pasar el fin de semana con ellos porque era la primera vez que se conocían y querían ponerse al día, con todo el tiempo perdido. No pudo decir que no, y Ellie también dijo que quería quedarse porque no quería dejar la casa enorme en la que vivían sus abuelos. No podía culparla porque sus abuelos vivían como reyes y nosotros llevábamos una vida bastante normal en comparación con ellos, así que era natural que quisiera probar eso. No estaba exactamente feliz por eso, pero ya estaba hecho y no quería crear un problema, así que no dije nada en ese momento. Pero después del fin de semana, cuando Ellie regresó a casa con Jeremy el domingo por la noche, su actitud hacia mí había cambiado por completo y actuaba como si yo fuera su peor enemiga o algo así. Durante los siguientes días, se negó a hablar conmigo normalmente y ni siquiera me miraba a los ojos cuando me hablaba o cuando le preguntaba algo. Incluso intenté hablar con ella sobre su comportamiento y preguntarle por qué actuaba de esa manera, y me dijo que no era nada, pero sabía que era algo. Me ignoraba y actuaba como si yo no estuviera en la misma habitación siempre que estaba en casa y sabía que algo había cambiado después de que regresara de la casa de sus abuelos. Sabía que ellos eran responsables de eso. Hablé con Jeremy al respecto y dijo que pensaba que algo debía haber pasado en la escuela, pero incluso cuando peleaba con sus amigos, nunca actuaba de esa manera conmigo y sabía que mis suegros tenían algo que ver con eso. Sin embargo, no podía culparlo sin estar segura, porque no quería parecer alguien que intentaba arruinar la relación de Jeremy con sus padres. Sin embargo, la evidencia de que era cierto cayó en mi regazo hace 2 días. Estaba en la habitación de Ellie porque quería pedirle prestado su cargador para mi teléfono, pero mientras lo buscaba, su diario cayó al suelo de debajo de su almohada. No era lo correcto, pero sabía que ella llevaba un registro detallado de su vida, así que decidí echar un vistazo para tratar de entender por qué estaba actuando así conmigo. Sé que no estaba bien, pero tenía que averiguarlo, así que hojeé las páginas y encontré las entradas más recientes y comencé a leerlas. Fui a la fecha en que había estado visitando a sus abuelos, y efectivamente, había casi 4 páginas sobre cómo sus abuelos le habían llenado la cabeza con todo tipo de basura sobre mí. Aparentemente, le habían dicho que yo era la responsable de que no pudiera verlos durante tantos años. Ellos le dijeron todo tipo de mentiras y ella les creyó porque ya estábamos pasando por un momento difícil, como les conté, y ellos se aprovecharon de eso.
Sabían que habíamos estado teniendo problemas porque Jeremy se los había mencionado de manera casual mientras los visitaba, y decidieron aprovechar la oportunidad para sembrar discordia entre Ellie y yo. Lograron su objetivo porque ahora Ellie creía que yo había sido la responsable de arruinar la relación de Jeremy con sus padres hace años. Le dijeron que yo los había obligado a cortar relaciones con ellos y que su único error había sido sugerir que Jeremy y yo nos mudáramos cerca de ellos después del matrimonio. Según ellos, yo no acepté eso y decidí que tomaría todo su dinero, pero no dejaría que mi esposo viera a sus padres. Incluso le dijeron que ellos habían pagado la casa en la que vivíamos y que se habían hecho cargo de todos nuestros gastos antes de casarnos. Aparentemente, yo había estado viviendo de su dinero antes de decidir cortar lazos con ellos porque Jeremy consiguió un buen trabajo y ya no los necesitábamos. Me pintaron como la perfecta cazafortunas y fueron tan convincentes con sus mentiras que mi hija terminó creyéndoles. Inmediatamente me derrumbé después de leer esas páginas porque ella había escrito en su diario que ya no podía verme de la misma manera y que le resultaba muy difícil creer que era mi hija. Llamé a mi esposo y le envié esas páginas. Estaba realmente destrozada y enfadada, y le dije que si volvía a visitar a sus padres, solicitaría el divorcio. Él estaba tan sorprendido como yo y me dijo que no me preocupara, que él arreglaría todo, y colgó. Desde ese día, las cosas han estado muy tensas y sus padres me culpan por el hecho de que él haya cortado relaciones con ellos nuevamente. Jeremy y yo tuvimos una conversación sobre todo esto con Ellie, pero ella solo estaba indignada porque había leído su diario y se niega a hablar conmigo. He estado intentando acercarme, pero no está funcionando y no sabemos qué hacer ahora. Como si eso no fuera suficiente, también tengo a mis suegros acosándome constantemente, recordándome que soy la villana aquí. De alguna manera, han conseguido mi número de teléfono y mi dirección de correo electrónico y siguen enviándome mensajes desde varias cuentas y números, diciéndome que estoy arruinando la vida de todos. Me llaman egoísta y egocéntrica, y me están maldiciendo, lo cual es realmente difícil para mí en este momento porque ya estoy pasando por mucho, y no necesito esto también. Ellos piensan que no hicieron nada malo y me llaman egoísta porque, según ellos, yo siempre he forzado a Jeremy a dejar de ver a sus padres y a romper su familia. Ha sido tan difícil que ni siquiera sé si hice lo correcto al decirle a Jeremy que no quiero que vea más a sus padres. Me siento como la villana por decirle a mi esposo que no puede ver a sus padres más porque trataron de lavar el cerebro de mi hija para que se volviera en mi contra. Actualización 1. Entonces hablé con Jeremy sobre lo que estaba pasando, como la mayoría de ustedes sugirieron, y hablar con él me ayudó mucho. Estaba evitando eso porque él ya estaba muy molesto por sus padres y yo estaba tratando de no añadir a su carga. Además, ya me sentía como una carga para la familia y no quería hablar con él y sentirme peor porque tenía miedo. Esto es tan estúpido porque he estado casada con él durante 2 décadas y debería conocerlo mejor. Él es mi esposo y es la única persona con la que realmente puedo hablar sobre estas cosas. Así que le dije lo que me estaba molestando y lo único que hizo antes de nada fue abrazarme durante 5 minutos y decirme que todo iba a estar bien. Creo que debía haber llorado durante al menos media hora después de eso porque fue tan dulce y me recordó exactamente por qué me había casado con este hombre. Él siempre sabía exactamente qué hacer para hacerme sentir mejor y no sé cómo tuve tanta suerte. De todas formas, tuvimos una conversación y le conté sobre los mensajes que sus padres me habían estado enviando y me dijo que pondría fin a eso y que no necesitaba preocuparme. Luego le dije que también me sentía mal porque mi hija no me estaba hablando. Ahí fue donde encontramos un obstáculo porque era un asunto muy delicado y sensible. A fin de cuentas, había invadido su privacidad y eso no estaba bien, pero lo que ella estaba haciendo tampoco era correcto y era una situación muy difícil de manejar. Eventualmente decidimos que hablaríamos con ella, pero Jeremy haría la mayor parte de la conversación porque en este momento ella era más propensa a responderle a él que a mí. Así que ese es el plan ahora y solo espero que funcione porque ella me ha estado ignorando durante casi una semana y es muy difícil para mí lidiar con eso como madre. Actualización 2. Hola chicos, así que Jeremy y yo finalmente tuvimos esa conversación con Ellie y hemos decidido que ella y yo vamos a probar terapia y hablar con un consejero. Jeremy actuó como mediador mientras hablábamos y eso realmente nos ayudó a comunicarnos. Ella me dijo que siempre siente que trato de controlar su vida y eso la hace sentir menos como un individuo, y por eso siempre se esfuerza por hacer exactamente lo contrario de lo que le digo, como una especie de psicología inversa. Además, tiene suficientes problemas en la escuela, como drama con sus amigos y el hecho de que tiene muy malas notas en un par de materias, y yo solo estoy añadiendo a eso siendo dominante en casa. Así que traté de entender de dónde venía y también le expliqué que solo estaba cuidando de ella porque quería que tuviera éxito en la vida, y cuando no me escuchaba, sentía que no me respetaba y eso me hacía sentir terrible conmigo misma.
También le dije que el hecho de que sus abuelos hayan podido hacerla dudar de mí tan fácilmente también me afectó mucho y estaba muy decepcionada por eso. Ella se disculpó conmigo y me dijo que la única razón por la que les creyó fue porque, subconscientemente, tal vez quería una razón para lastimarme porque estaba enojada por todo. Supongo que eso tiene sentido, pero no es algo que podamos resolver por nuestra cuenta, así que tenemos que hablar con un profesional porque, por mucho que ame a mi esposo, él no está calificado para este trabajo. Por ahora, estamos tratando activamente de arreglar nuestra relación y espero que funcione. Hasta entonces, Kao y Jeremy mantienen la paz en la familia, pero cruzo los dedos para que todo esté bien en poco tiempo. Actualización 3. Hola a todos, muchos de ustedes han estado pidiendo una actualización sobre la situación y aquí está. Han pasado casi 4 meses desde mi última actualización y las cosas han ido bastante bien. Ellie y yo tenemos sesiones de terapia regularmente cada fin de semana. Ella y yo estamos tratando de trabajar en nuestra relación y creo que estamos haciendo un buen trabajo porque las peleas que solíamos tener han disminuido considerablemente y ahora la presión está fuera de mi esposo y mi hijo, para evitar que explotemos todo el tiempo. No era justo para ellos, pero nos manejaron como campeones y estoy muy orgullosa de su madurez emocional. También hemos decidido pasar más tiempo juntos como familia y estamos tratando de hacer al menos una escapada familiar un fin de semana cada mes. Creo que es bueno para nosotros vincularnos porque realmente está ayudando a nuestra salud mental y lo mejor es que Ellie también está yendo mucho mejor en la escuela. Sus notas han mejorado considerablemente y creo que es porque ya no la regaño todo el tiempo, así que en realidad hace un esfuerzo por su cuenta sin que yo tenga que pedírselo. Así que eso es genial y estoy muy orgullosa de ella. Mi hijo también está muy bien y ambos niños me han dado muchas razones para estar orgullosa de ellos. Mi esposo y yo también estamos increíbles y enamorados. Desafortunadamente para sus padres, no pudieron separarnos, no importa cuánto lo intentaron. Los mensajes se detuvieron un par de días después de que le conté a Jeremy sobre ello porque les dijo que los expondría en las redes sociales e incluso presentaría cargos contra ellos si seguían enviando esos mensajes. Y eso funcionó. Los hizo detenerse y ahora hemos vuelto a no hablar con ellos nunca más. Así que todo está bien ahora y no puedo quejarme. La vida es genial. Muchas gracias a todos por preocuparse. La hija consentida de mi esposo exigió el 50% de nuestra casa para mudarse después de su divorcio. Me negué y la eché fuera. Ahora ella ha puesto a toda la familia en mi contra. Yo, de 44 años, he estado casada con mi esposo, de 50, durante aproximadamente un año. Él había estado casado antes y tiene una hija de 26 años de su matrimonio anterior, Katie. Mi esposo crió a Katie solo, ya que su madre había fallecido poco después de su nacimiento debido a condiciones médicas preexistentes que se habían agravado durante el embarazo. Lamentablemente, no pudo sobrevivir, y mi esposo tuvo que hacerlo todo por su cuenta. Se podría esperar que esto hiciera que Katie fuera un poco más agradecida por lo que tenía, ¿verdad? Bueno, no fue así en absoluto con ella. En lugar de eso, se convirtió en una persona realmente egoísta y malcriada que a nadie le gustaba. Mi esposo hizo todo lo posible para que fuera una buena persona, pero desafortunadamente, Katie tenía a su abuela de su lado. Mi suegra, Pamela, también jugó un papel importante en la crianza de Katie y la malcrió muchísimo. Ella era la típica abuela dominante que haría cualquier cosa por su nieta, independientemente de si eso le beneficiaba a largo plazo o no. Así que, honestamente, diría que ella fue la responsable de malcriarla y hacer que se comportara como una completa niña caprichosa. Katie no sabe nada sobre la vida, y sin embargo, por alguna razón, piensa que lo sabe todo. Intenté por todos los medios agradar a Katie, pero ella fue la que hizo casi imposible llevarme bien con ella. Ella había decidido que su padre merecía algo mejor que yo, así que cuando él me llevó a casa para presentarme a todos, no estaba impresionada, y tampoco lo estaba su abuela. Eso fue hace casi 3 años, y desde entonces nada ha cambiado. Por supuesto, nunca pudieron decirme nada directamente, pero sabía que no les agradaba. No hace falta ser un genio para darse cuenta de eso, porque lo demostraron con su comportamiento hacia mí. Afortunadamente, no me importa mucho si a la gente le gustó o no. Intenté ser amable con ella inicialmente, pero cuando noté que mis esfuerzos eran en vano, dejé de intentar ser su amiga. También intenté ser amable con Pamela, pero ella también dejó claro que nunca me aceptaría, y en su cabeza, su hijo siempre merecería a alguien mejor. Y quién sabe, tal vez mi esposo podría encontrar algo mejor. No estoy diciendo que sea la mejor, pero, sinceramente, incluso si alguien mejor apareciera, probablemente la alejaría con su comportamiento psicótico y loco. Aparte de eso, yo era la persona con la que mi esposo decidió estar, y estábamos enamorados. Lo mínimo que podrían hacer era respetar eso,
pero incluso eso parecía una tarea imposible para ellos. Hace aproximadamente un año, cuando anunciamos nuestro compromiso, Katie y Pamela se volvieron completamente locas y trataron por todos los medios de separarnos. Por supuesto, no tuvieron éxito y dudo mucho que lo logren. Después de que anunciamos nuestro compromiso, Katie perdió el control y apareció en nuestra casa un día sin previo aviso. Mi esposo y yo estábamos en casa ese día, y ella tuvo una completa crisis. Gritó a su padre y le dijo que no tenía derecho a arruinar su familia casándose con alguien como yo. Cuando le pregunté qué quería decir con alguien como yo, se tomó el tiempo para explicar y dijo que yo era una mujer de moral y carácter sueltos, y que, al parecer, solo era una cazafortunas. No entiendo de dónde vino eso, porque estaba haciendo bien financieramente antes de conocer a mi esposo, y el dinero era prácticamente lo último que me interesaba en una pareja. Supongo que pensaba que era pobre solo porque no tenía un trabajo típicamente bien remunerado. Para dar contexto, soy una artista autónoma y trabajo por comisión. Soy autodidacta y he estado trabajando desde que me gradué de la universidad. Admito que no fue fácil al principio, pero ahora he encontrado mi nicho y me va bastante bien. Gano una cantidad decente de dinero cada mes y diría que estoy cómoda, y definitivamente estoy lo suficientemente bien como para no depender de un hombre para dinero. Así que, para que ella sugiriera algo así fue repugnante y bajo, y le dejé muy claro a mi esposo que no podía seguir en contacto con ella. Mi esposo también estuvo de acuerdo en que Katie había ido demasiado lejos. Despreciarme era una cosa, pero insinuar que yo era una cazafortunas y que solía tener relaciones con hombres para mantener mi estilo de vida era algo horrible de decir sobre mí. Mi esposo decidió cortarla ese día y también limitó el contacto con Pamela. Yo habría exigido que cortara totalmente los lazos con ella también, pero desafortunadamente Pamela es bastante mayor, y no podía, en buena conciencia, decirle que rompiera con su madre anciana. Así que, aproximadamente una semana después de nuestro compromiso, mi esposo y yo dejamos de hablar con Katie. Él seguía visitando a su madre, pero a partir de ese momento solo él la visitaba, y yo no la veía porque no quería tener nada que ver con ellas. Ya habían dejado claro que no me querían alrededor, así que simplemente estaba haciendo mi parte y manteniéndome alejada de ellas. Ninguna de ellas fue invitada a la boda, ya que ya no estábamos en contacto con Katie, y Pamela había dicho que no asistiría a la boda si su nieta no estaba invitada. Así que eso lo resolvió todo y ninguna de las dos asistió. Estaba bien con eso. Mi esposo parecía molesto por un tiempo, pero luego pareció superarlo. Eso fue hace casi un año, y aproximadamente 2 meses después de nuestra boda, supimos por un par de personas que, aparentemente, Katie se había casado en secreto apenas un par de meses antes de nuestra boda. Ella y su novio de la universidad se casaron en secreto y lo anunciaron después de nuestra boda. Por supuesto, tampoco fuimos invitados a la ceremonia, y solo estuvieron presentes ellos y algunos de sus amigos más cercanos. Mi esposo lo pasó muy mal porque era su única hija quien se casó sin él. Ella ni siquiera había intentado contactarlo, y eso fue lo que le rompió el corazón. Me sentí muy mal por él también porque, si yo hubiera estado en su lugar, probablemente habría sentido lo mismo. Después de que se supo la noticia, incluso intentó contactarla para felicitarla, pero ella nunca respondió a ese mensaje. Me dijo que estaba feliz por ella porque sabía que el hombre con el que se había casado la haría feliz. Solo llegamos a enterarnos de ella y de lo que hacía por otras personas. Aparentemente, habían comprado una casa juntos y estaban bastante felices. Mi esposo me dijo que mantendría su distancia, y honestamente, si Katie nos hubiera contactado, yo habría estado dispuesta a perdonarla por todo, pero no lo hizo. Fue hace apenas una semana cuando recibí una llamada de mi suegra y me enteré de que Katie y su esposo estaban en proceso de divorcio. Eso fue impactante porque apenas había pasado un año desde su matrimonio, y aparentemente el divorcio había estado en proceso durante los últimos 3 meses y un poco más. Ahora que el periodo de espera había terminado, dado que vivimos en Colorado, el divorcio se había finalizado, y desafortunadamente para Katie, su esposo se había quedado con la casa. Era justo, honestamente, porque ella fue la que lo engañó. Aparentemente, no pensaba que el engaño emocional contara como algo, y esa había sido toda su defensa. Había estado intercambiando mensajes con un hombre del trabajo y había confesado que tenía sentimientos por él, pero aparentemente creía que, dado que nunca actuó en consecuencia, no debería haberse tomado en cuenta. Estas ni siquiera son mis palabras, es lo que ella nos dijo. Fue asombroso que a su edad pudiera ser tan estúpida y arruinar su propio matrimonio de esa manera. Pero también estaba el hecho de que no tenía a dónde ir, ya que su ex se había quedado con la casa y había perdido mucho de su dinero en el divorcio. Ella ya era bastante derrochadora y no era de las que ahorraban dinero, era muy irresponsable financieramente,
Así que no fue una gran sorpresa que el divorcio y tener que manejar todos sus gastos por su cuenta la hubieran llevado prácticamente a la bancarrota. Nos dijo que no podría pagar el alquiler durante un par de meses y que quería ahorrar su dinero antes de mudarse, así que necesitaba que la ayudáramos y le permitiéramos vivir con nosotros. Esta conversación tuvo lugar hace un par de semanas, aproximadamente cuando Pamela me llamó para informarme del divorcio y pidió que mi esposo y yo fuéramos a su casa para hablar con Katie en persona. Después del divorcio, que ella no había contado a nadie, se mudó de la casa y había estado viviendo con Pamela durante unos días. Sin embargo, el trayecto desde la casa de Pamela hasta el trabajo de Katie se estaba volviendo cada vez más difícil y agotador. Nuestra casa, en cambio, estaba mucho más cerca, y por eso Katie quería arreglar la relación con nosotros y mudarse. Ese día en casa de Pamela, Katie nos dijo que realmente sentía mucho la forma en que se había comportado. Confesó que tenía un problema de ego y no podía manejar el hecho de que yo era una persona independiente y no estaba inclinándome para satisfacer sus necesidades, como había estado acostumbrada durante toda su vida. A lo largo de su infancia, Pamela y mi esposo se aseguraron de que sus necesidades siempre estuvieran cubiertas y nunca le faltara nada. Hicieron lo imposible por ella, por lo que había aprendido a tener expectativas realmente poco realistas y locas sobre la vida en general. Al hacerse adulta, se dio cuenta de que el mundo no funciona así. Ahora, después de su divorcio, se dio cuenta de que no todo el mundo sería tan indulgente como su familia y tuvo que aceptar eso. Nos dijo que ya estaba muy deprimida porque, a pesar de todo lo que hizo, realmente amaba a su ex y era muy difícil aceptar el hecho de que lo había perdido por su propia estupidez. Dijo que no quería perder a su familia también y quería hacerlo bien con nosotros, por lo que quería que le diéramos una oportunidad para arreglar las cosas. No sabíamos qué decir en ese momento porque nos había puesto en una situación difícil. Le dije que necesitaba algún tipo de compensación debido a las cosas que había dicho sobre cómo se había comportado conmigo. No podía simplemente seguir adelante tan fácilmente, y aunque insistía en que su disculpa era sincera, sentía que solo se estaba acercando a nosotros porque necesitaba algo y no porque realmente estuviera arrepentida. Después de algo de discusión, decidimos que tomaríamos un tiempo para pensar en ello y luego le informaríamos nuestra decisión. Mientras tanto, ella podía seguir trabajando desde casa, ya que ya había hablado con su empleador al respecto. Mi esposo y yo estábamos realmente en un dilema y no sabíamos qué hacer. Decidimos que al menos intentaríamos construir algún tipo de relación normal antes de permitirle mudarse con nosotros, ya que eso sería un gran paso. Así que mantuvimos el contacto durante unas semanas antes de llegar a una conclusión. En esas semanas, Katie estuvo en su mejor comportamiento y trató de impresionarme y retractarse de todo lo que había dicho. Durante un par de días, realmente pensé que había empezado a cambiar. Ella estaba siendo muy amable conmigo, y después de un par de semanas, cuando me preguntó nuevamente si estaba dispuesta a dejarla mudarse con nosotros, dije que sí. Ya lo había discutido con mi esposo y él estaba abierto a la idea. Simplemente estaba esperando a que yo cambiara de opinión. Así que cuando finalmente lo hice, Katie estaba encantada y me llamó para decirme que no me arrepentiría de esto. Al día siguiente, se presentó con todas sus maletas y pertenencias. Mi esposo y yo habíamos tomado un día libre para darle la bienvenida y asegurarnos de que todo estuviera bien, pero antes de que hubiera siquiera puesto un pie dentro de la casa, sacó algunos documentos y dijo que teníamos que firmar los papeles antes de que ella se mudara. Estábamos realmente confundidos porque no pensábamos que se requería ningún documento legal para un arreglo informal. Al revisar los papeles, mi esposo y yo nos dimos cuenta de que ella quería un 50% de la propiedad en la que vivíamos, una casa que habíamos comprado con nuestro propio dinero. Esta casa la habíamos adquirido mi esposo y yo cuando nos mudamos juntos por primera vez, y eso fue hace casi 2 años. Katie no tuvo nada que ver con eso y no contribuyó en absoluto. No podía imaginar por qué pensaría que simplemente aceptaríamos esto. Cuando le devolví los documentos y le pregunté qué significaba esto, me dijo de manera muy casual que su abogado había redactado algo para ella porque solo quería asegurarse de no ser echada de la casa como lo había sido de la casa de su exesposo. Me quedé sin palabras al escuchar eso, y mi esposo tomó la conversación y le dijo que eso no sería necesario, ya que esto no iba a ser un arreglo permanente de todos modos, por lo que no había necesidad de involucrar documentos legales en esto. De hecho, ella misma afirmó que esto no iba a ser una solución permanente y que solo necesitaba confiar en nosotros. Pero Katie, como la verdadera idiota que es, decidió decir la peor cosa posible. Le dijo a mi esposo que confiaba en él implícitamente, pero no estaba muy segura de mí, y esa era realmente la razón por la que creía que era necesario que esto estuviera por escrito. Nos dijo con firmeza que no pisaría nuestra casa a menos que firmáramos los documentos. Me quedé atónita, y antes de que mi esposo pudiera decir algo, decidí que pondría fin a esto. Le dije a Katie,
de la manera más amable posible, que dado que no confiaba en mí lo suficiente para vivir conmigo, podría encontrar otro lugar para vivir. Mejor aún, podría regresar a vivir con Pamela, como lo había estado haciendo todas estas semanas. No había necesidad de que se quedara con nosotros. Tenía razón al no confiar en mí. Después de mi breve discurso, le cerré la puerta en la cara. Esperaba que mi esposo dijera algo al respecto, pero ni siquiera él parecía preocuparse, porque sabía que Katie había cruzado una línea conmigo y era simplemente inaceptable. Así que volvimos a la sala de estar mientras Katie nos gritaba desde el exterior y lloraba sobre lo injusta que estaba haciendo conmigo, pero no me importaba nada de eso porque estaba furiosa y me costó mucho no salir y darle una lección. Después de gritar durante un rato, se fue y solo quedamos mi esposo y yo nuevamente. No esperábamos que sucediera nada más ese día, pero sabíamos que habría repercusiones. Esperábamos que Pamela estuviera realmente molesta por esto, y lo estaba, lo que nos hizo saber al día siguiente. Llamó a mi esposo y le gritó durante una hora sobre cómo lo habíamos insultado a él y a Katie, y que teníamos que disculparnos con ella y recibirla de nuevo. Mi esposo discutió con su madre durante aproximadamente una hora antes de que finalmente se rindiera y cortara la llamada él mismo. Me dijo que había bloqueado a ambas, así que no había forma de que pudieran contactarnos de nuevo. Pero encontraron maneras. Decidieron que iban a hacer que sus familiares nos contactaran en su lugar. Ahora, mi esposo no está exactamente cercano a su familia porque son realmente extraños y dramáticos, y simplemente no se lleva bien con ellos. Pero por alguna razón todos creen que era su lugar hablar con él sobre lo que había pasado con Katie. Todos nos han estado enviando mensajes diciendo que yo sobrereactué y que le debo a Katie una gran disculpa. Para ellos, ella es solo una niña que ha estado un poco paranoica, y con razón, ya que acaba de ser echada de su casa por su exesposo y no puede volver a confiar en las personas fácilmente. Aparentemente, todos piensan que necesitamos ser más comprensivos con ella y sus sentimientos en lugar de vilipendiarla por ello. En primer lugar, no sé cómo la gente la está llamando una niña cuando tiene 26 años. No creo que eso califique como una niña en ningún sentido. Pero bueno, para ellos ella es la víctima aquí. Y lo más importante, creo que todos están convenientemente olvidando el hecho de que ella fue echada de la casa porque había estado engañando a su esposo. Ahora, no sé sobre otras personas, pero para mí eso parece una razón bastante justa para ser echada. Las cosas han sido realmente difíciles de manejar porque todos nos están acosando, especialmente a mí, por haber echado a mi hijastra por querer tener el 50% de la propiedad de nuestra casa. Actualización 1. Hola, en primer lugar, muchas gracias por comentar en mi publicación original y hacerme saber cuánto no soy la mala del cuento. Ya lo sabía, pero, honestamente, la forma en que se ha comportado la familia de mi esposo pondría a cualquiera en un estado de confusión. De todos modos, ahora que eso está claro, mi esposo y yo decidimos bloquear a todos los que nos estaban enviando mensajes. Fue un proceso difícil porque había muchas personas que tuvimos que eliminar de nuestras listas. Se podría referir a ello como un tipo de bloqueo masivo. Pero sí, para resumir, hemos eliminado a todos los que intentaron hacernos parecer los villanos solo por defendernos. Podemos asumir con seguridad que Pamela y Katie probablemente estén furiosas en este momento, pero, desafortunadamente, no tienen forma de contactarnos, así que nunca lo sabremos con certeza. Después de mi publicación aquí, mi esposo y yo tuvimos una conversación seria sobre esto, y me dijo que Katie siempre había sido consentida y exigente, pero había alcanzado un nivel que incluso él no podía manejar más, a pesar de ser su padre. Me dijo que se sentía culpable por tratarla así, ya que era su única hija, pero yo le aseguré que si cedía a todas sus demandas, no sería mejor que Pamela. De hecho, le estaba haciendo un favor al intentar moldearla para que fuera una mejor persona, y debería estar orgulloso de eso. No tengo hijos propios, pero sabía que, si tuviera alguno, me encantaría que tuvieran un padre como mi esposo. Eso pareció calmarlo un poco, y ahora esperamos que Katie entienda la indirecta y trate de convertirse en una mejor persona. Actualización 2. Así que Katie decidió hacernos una visita hoy. Afortunadamente, no estaba en casa en ese momento y solo los vi cuando estaban saliendo. Tenía que terminar mi trabajo en el estudio hoy, así que llegué un poco tarde. Cuando llegué, noté que Katie y Pamela se estaban subiendo a su auto y parecían realmente molestas. Solo después de que se fueron, salí de mi auto y entré a la casa. Mi esposo estaba sentado en el sofá y también se veía alterado, y supe que había habido una pelea. Tenía la cara toda roja, lo cual solo sucede cuando he estado gritando sobre algo, así que supe de inmediato que su madre e hija debían haber dicho algo para enojarlo. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que habían venido a visitarlo bajo el pretexto de solucionar las cosas con nosotros. Aparentemente,
Lo habían contactado desde un número diferente cuando él estaba en el trabajo y le dijeron que estaban esperando justo afuera de nuestra casa, así que él volvió corriendo del trabajo para hablar con ellas. Esperaba que se disculparan, porque eso era lo que habían dicho que harían por teléfono. Pero cuando llegó a casa y una vez que estuvieron dentro, Katie comenzó a hablar sobre cómo estaba lista para perdonarlo, a pesar de que él ni siquiera se había disculpado todavía. Sin embargo, no estaba de acuerdo con que yo estuviera cerca. Ella dijo que aparentemente había aguantado a mi lado durante mucho tiempo, pero ahora estaba sobrepasando los límites y no tenía derecho a hacerlo porque no era su madre biológica. Por lo tanto, esperaba que mi esposo hablara conmigo y reconociera que había cometido un error al insultarla cuando vino el otro día y se disculpara con ella. Cuando mi esposo le dijo que estaba perfectamente en su derecho de reaccionar como lo hizo, ella empezó a discutir con él y dijo que él solo estaba de su lado porque tenía miedo de enfrentarse a mí. La acusó de ser un cobarde y dijo que estaba avergonzada de tener un padre como él, que no podía defender a su propia sangre. Esto se convirtió en una pelea total, y mi esposo le informó que estaba equivocada aquí, que no necesitaba a nadie que la defendiera, y lo más importante, que ya tenía a Pamela de su lado. Su abuela la apoyaría sin importar lo que hiciera, y por mucho que todo estuviera mal, ella ya tenía el respaldo de Pamela. Entonces, mi esposo también terminó diciendo que estaba más avergonzado que ella por tener una hija horrible como ella. Fue realmente triste, porque en ese momento tanto Pamela como Katie comenzaron a llorar e insistieron en que yo era responsable de ese comportamiento. Creían que yo lo había envenenado contra ellas y lo había hecho creer que eran personas terribles. Estaban tratando de manipularlo con sus lágrimas, pero no funcionó, porque mi esposo ya había visto estas cosas antes y era inmune a ellas. Continuaron llorando un rato, probablemente esperando que él interviniera y dijera algo o tal vez se disculpara por herir sus sentimientos. Pero mi esposo no dijo una palabra y solo continuó mirándolas mientras derramaban sus lágrimas de cocodrilo. Después de casi 15 minutos de llanto, Katie llamó a mi esposo insensible y dijo que no podía creer que él simplemente las dejara llorar y no dijera nada para hacerlas sentir mejor. Cuando mi esposo dijo que sabía lo que estaban tratando de hacer y que esas tácticas no funcionarían con él, ella se ofendió aún más y dijo que esas no eran tácticas, sino que estaba genuinamente molesta porque él, como padre, se negaba a asumir la responsabilidad de su comportamiento y arreglar las cosas con ella nuevamente. Ella lo culpó completamente por permitirme insultarla e incluso sacó la carta de la madre, diciendo que su madre estaría decepcionada con la forma en que él estaba tratando a su familia ahora. Eso fue lo que lo llevó a una furia y terminó diciendo todo lo que había estado reprimiendo durante tantos años. Llamó a Katie la peor persona y dijo que si su madre siquiera tuviera una pista de lo horrible que se había vuelto, probablemente habría preferido seguir enterrada porque nadie querría tener una hija como ella. Personalmente, pensé que eso era un poco duro, pero, honestamente, la forma en que las dos han estado presionando a mi esposo y acorralándolo durante tanto tiempo, me sorprende que no se hubiera desmoronado antes. Alguien con mi paciencia probablemente se habría quebrado mucho antes que él. Honestamente, creo que es digno de elogio que haya podido evitar este colapso tanto tiempo, pero estaba muy atrasado y finalmente sucedió hoy. Justo antes de que llegara a casa, él había estado gritando a Pamela por arruinar a su hija y le dijo que ahora que ella la había convertido en el tipo horrible de persona que quería, podía asumir la responsabilidad ella misma y mantenerlo fuera de esto. Eso es lo que estaban discutiendo justo antes de que llegara a casa y las dos decidieron irse porque ya habían tenido suficiente, y honestamente, mi esposo también. Lo calmé después de que se fueron y abrimos nuestra mejor botella de vino para celebrar el hecho de que finalmente había expresado todos sus sentimientos y no tendría que lidiar con ese drama durante mucho tiempo. Creo que eso es motivo de celebración. Actualización 3. Hola a todos. Ha pasado casi un año desde mi última publicación aquí, y vaya, no puedo creer lo diferente que era mi vida en ese entonces. Simplemente pensé en esta cuenta hace un par de días y me tomó un tiempo recordar las credenciales, pero hoy logré iniciar sesión. Así que, una pequeña actualización para ustedes. Katie sigue viviendo con Pamela, hasta donde sabemos, y afortunadamente se mantienen bastante alejadas de nosotros. No han intentado contactarnos después de esa gran pelea con mi esposo, y estoy realmente agradecida por eso. Mi esposo y yo tuvimos unos meses bastante tranquilos después de eso, pero luego decidimos adoptar un perro. Tener hijos no era una opción para nosotros, obviamente, porque nunca me interesó tener hijos y creo que estoy en una edad en la que mi cuerpo no podría soportar un embarazo sin ponerme en peligro. Pensamos en la posibilidad de acoger a un niño o a un adolescente, pero honestamente no creo que ninguno de los dos esté emocional o mentalmente preparado para eso todavía. Pero un perro, sí, eso era perfecto. Ahora, sé que no deberíamos comparar niños con animales y mascotas,
pero desde que rescatamos a nuestro Golden Retriever de 3 años, llamado Bob porque pensamos que era un nombre divertido, la vida ha cambiado para nosotros. Nos ha traído mucha alegría y estamos realmente agradecidos de que nos eligió como sus padres. Publicamos sobre él todo el tiempo, y lo más divertido es que hace un par de días un amigo mío me dijo que sigue a Katie y que había tuiteado algo sobre ser reemplazada y esas cosas. Aunque no podemos probarlo porque nunca mencionó un perro ni nada por el estilo, estamos bastante seguros de que estaba hablando de Bob. Pensar que ella estaba celosa de un perro es una idea hilarante y casi no pude parar de reír cuando me enteré de ello. Lo más triste es que creo que mi esposo probablemente la habría perdonado si ella simplemente hubiera tenido la decencia de disculparse. Quiero decir, ella es su única hija y sé que no debe ser fácil para él vivir la vida separado de su única hija, pero tiene que hacerlo, y honestamente, creo que es culpa de Katie. Solo desearía que se hubiera disculpado y que Pamela realmente hubiera forzado a su nieta a ser una buena persona por una vez, pero bueno. Mi esposo y yo somos felices y pasamos nuestros días con Bob. La vida es buena.